Coronavirus. 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 Krise. Epidemie. Corona-Epidemie. Virus, Pandemie. Katastrophenfall. Das Coronavirus. Coronavirus in Great Britain. Dejamos el país ahora para revisar cuál es la situación del coronavirus en el resto del mundo. En Europa seguimos con unas cifras altas de fallecidos que nos gustaría ver reducidas lo antes posible. 3.405, es decir, 427 más que ayer, con lo que ha superado a China. Las calles hoy siguen vacías, al igual que ayer. Apenas se ven unos pocos transeúntes y los trabajadores de la limpieza. Tiempos donde se necesita, tal vez más que nunca, que la información sea accesible y veraz. Hola, Enrique. ¿Qué tal, Rolando? Nada, pues aquí muy preocupado. ¿De qué se trata? Es una caída, parece que todo suena a una caída vertical, una erupción de un virus que no nos habían presentado. Y además, por otro lado, o junto con, tú me dirás, se nos anuncia la apertura ya de la recesión a nivel global. O sea que nosotros no hemos salido todavía del estancamiento o recesión del año pasado, y, ya no sé cómo llamarle, y ahora nos hablan de que también en economía, como resultado del COVID, del coronavirus, o como resultado de ya no sé qué, ¿separamos dos crisis o una crisis de dos cabezas? ¿Cómo lo estás viendo? Estamos en una crisis múltiple en realidad. Empezamos desde enero con esta pandemia que se fue generalizando desde China al resto del mundo. En febrero se fue configurando una crisis y ya en el mes de marzo estaba la crisis declarada, algo más que una recesión. Para principios de abril ya andábamos hablando de una crisis profunda que empezaba a pintar ya hacia una depresión. Pero esto ha ido tan rápido que no hemos podido pronosticar ni siquiera seguir al ritmo de los acontecimientos las cosas. Así que en efecto yo también comparto tu preocupación. Estamos en una crisis múltiple que ya se fue muy rápido más allá de la crisis sanitaria y de la pandemia. Pero el mismo, si quieres nos sentamos, ¿Sale? Enrique, pero al mismo tiempo, yo no sé, te comentaba, ¿no? Que para mí fue como una especie de gran erupción que nos deja un tanto pasmados, pero al mismo tiempo no puede uno decir, es que no sé qué pasó, no sé, es que todos sabemos qué pasó. Hay una información al instante que recorre el mundo. Tú y yo estamos hablando en este momento, pero si prendemos nuestro teléfono o nuestra computadora, nos van a abrumar con información sobre cómo van los muertos en Italia y los infectados en España y cómo en este triste y lúgubre hit parade Estados Unidos ha tomado el primer lugar en muertes y en infectados y al mismo tiempo China se aísla y derrota el virus de donde se supone que ha surgido el virus. ¿Cómo ves todo esto? Es decir, es muy global, no sé si esté correcto decir muy global. Yo lo siento así. Pero así es en efecto, porque lo que en los orígenes fue, como decíamos al principio, una crisis, una epidemia por el coronavirus, rápidamente se generalizó al mundo. Ahí hay un punto que es incuestionable. La pandemia ha corrido con la intensidad de la globalización, ha viajado a toda velocidad y en 3 meses está en el mundo entero y también muy pronto se generalizó a una crisis
económica que también hemos estado observando en tiempo real y que sobre todo desde el mes de febrero de este año, de 2020, se canalizó al mundo entero a través de varios mecanismos de transmisión. Hace unos meses antes, Enrique, el presidente Trump presumía de que ellos nada de recesión y nada de nada, que era una economía muy potente, imparable, y que ellos seguirían adelante. No pasaba lo mismo con los europeos, que habían comenzado ya a especular sobre la probabilidad de que regresara y con más fuerza lo que fue la gran recesión, claro, de 2008-2009. Y eso no deja de sorprender. Hubo países que reaccionaron muy rápidamente, otros países se retrasaron. Subestimaron la magnitud del impacto que desde la crisis sanitaria se iba a transmitir muy rápidamente hacia una situación social muy compleja y hacia una crisis económica en toda regla, a una gran velocidad de transmisión en el mundo entero, como corresponde a la globalización. Así es, ¿no? Ya, digamos, lo que estamos diciendo, lo que sentimos tú, yo y millones más, es inimaginable en una época diferente en la que no hubiera habido la globalización que hay, ¿no? Así es. Podemos decirlo así. Podemos decirlo así y podemos decir también que en un tiempo récord esto se convirtió en algo más que una recesión. De hecho, a estas alturas no sabemos muy bien qué es exactamente porque escapó a los esquemas tradicionales de interpretación. ¿Qué es esto? ¿Una recesión? ¿Una crisis convencional? Eso no es una crisis convencional, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Me parece indispensable que pasemos revista a cómo los mexicanos estamos recibiendo esta doble crisis que parece luego amenazar con convertirse en algo más que una crisis, como lo hemos usado generalmente. O sea, ¿cómo está México para recibir el impacto furibundo del COVID? En los dos aspectos, en el Sí. aspecto sanitario de la salud, Sí. por un lado, y por otro, cómo nos tomó también esta crisis en el aspecto económico y social, ¿no? Así es, sí. Yo creo que tendríamos que preguntarnos y preguntarle a nuestros colegas esto. Esta enfermedad se ha difundido como noticia viral que se ha transformado en una realidad que es compleja para todos nosotros y para muchos ciudadanos. Nadie creyó hace unos meses que una enfermedad como el COVID-19 iba a lograr frenar y hacer una pausa en la producción global de las fábricas, de las industrias. Creo que estamos viviendo una crisis doble que nunca imaginamos. Tenemos por una parte una seria amenaza a la salud en todo tipo de países y sociedades para la que no tenemos remedio más que el confinamiento. Pero el confinamiento a su vez está provocando una grave crisis económica de magnitud que algunos la han hecho comparable a la de la Gran Depresión. Todavía no sabemos con certeza cuándo tendremos la salida de la pandemia, pero la pérdida de empleos, de ingresos y el cierre de fuentes de trabajo ya se ha dado abruptamente. Lo que tiene que buscar la política económica es que esa caída de la producción producto del confinamiento y de las medidas sanitarias no se multiplique en el conjunto de la economía por la vía de la caída de los ingresos de las empresas y de las personas que trabajan en esos sectores que han sido frenados. Sí, entonces lo primero que tendría que hacer la política económica es apoyar a esas empresas y a esos trabajadores. No todas las actividades económicas son iguales. En el caso de Danone, como una empresa de alimentos y bebidas,
ha sido considerada por obvias razones como una actividad esencial en el funcionamiento de no solo de la economía, sino de el acceso a bienes fundamentales para la población, como son los alimentos y bebidas. Y entonces uno de los retos más importantes es cómo enfrentar la situación económica y esta desaceleración tan brutal que provoca el coronavirus y la epidemia en los lugares donde se ha tenido que cerrar la actividad económica no esencial. En primer lugar, hay un impacto que tiene que ver con el ingreso de las familias. En países como México, donde cerca del 60% de la población depende de fuentes informales de empleo, pues muchas de estas familias han perdido ese ingreso y eso naturalmente tiene una afectación en el consumo en general, pero sobre todo en los ingresos de estas familias. Cuando Coneval nos da cifras de la pobreza en México y se concentra en el tema de acceso a los alimentos, pues resulta que en los últimos 10 años, desde que se ha venido midiendo esto, pues la quinta parte de la población padece carencia alimentaria. Y cuando ya hablamos no solamente de carencia en sentido de que han ido reduciendo hasta la calidad y la cantidad de lo que comen, se han presentado situaciones de hambre, o sea, falta de alimentos, y eso ha afectado a 10 millones de personas, alrededor de 10 millones de personas, desde los últimos 10 años. Ahí hay una gran preocupación, hasta dónde la crisis que viene más que nada por la contención del problema de salud y de estar sin todas las actividades económicas, sobre todo ya en la tercera fase en que se cierran muchas actividades que no son básicas, indispensables, esenciales, ¿qué es lo que puede pasar con las personas que puedan perder empleo? Veamos y busquemos qué se está haciendo realmente para que las personas que están perdiendo ingresos puedan tener alimentos básicos y que puedan sobrevivir a esta crisis. Se nos junta todo. Se decía científicamente, llover sobre mojado. ¿Estamos en esa circunstancia, Enrique? Sin duda. Es una circunstancia que no habíamos vivido en el último siglo, según nos dijo Alicia Bárcena de la CEPAL, y también lo han dicho epidemiólogos, y lo que es un hecho es que esta crisis múltiple, que en efecto nos toma con muchos problemas previos, entre ellos el de la inseguridad, que aquí sigue presente, esta crisis múltiple no se parece a crisis anteriores, es una crisis distinta a la que vivimos en 2008-2009, por supuesto es muy distinta a la que la economía vivió en México en 1995. Ahora tenemos un impacto muy profundo, muy rápido, muy intenso, que se propagó tan rápido por el mundo que nos tomó con muchos problemas en términos de preparación. Pero las reacciones empezaron a verse desde el mes de marzo de 2020. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rápidamente cambió sus pronósticos para el año y desde principios de marzo, aunque ya algunos lo habían hecho desde febrero, empezaron a estimar que la economía mundial iba a entrar en graves retrocesos y así durante el mes de marzo fuimos viendo cómo muchas consultoras privadas, organismos internacionales fueron registrando el cambio. La propia CEPAL, en voz de su directora, Alicia Bárcena, a principios de abril dio a conocer un informe muy importante en el que estimaban que la economía del mundo ya podía caer alrededor de 4%. El conjunto. En conjunto. 4%, eso es muy superior a lo que pasó en 2008-2009. Efectivamente. Y que, bueno, muy para abajo. Muy para abajo. Y que dentro de la región, en América Latina, la caída también era muy fuerte. Pero dentro de toda esta discusión, muy pronto el panorama mexicano también cambió mucho. Al empezar 2020, la estimación es que la economía mexicana iba a crecer 1%.
pero ya a mediados de marzo se decía que probablemente hubiera una recesión. Al terminar marzo ya se estaba diciendo que la economía mexicana podía caer entre 3 y 7% y contando. Así que... Oye, pero eso, 7% es como no sé cuál círculo de Dante, ¿no? ¿Qué quiere decir decrecer 7%? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, para comenzar es algo que ni siquiera en 2009 vivimos. Y lo que quiere decir principalmente es que hay un parón en la producción por varias razones. Porque se frenan las exportaciones, Estados Unidos principalmente, pero también porque los ya pedidos... sabemos, hoy sabemos que la industria automotriz instalada en México está prácticamente parada. Efectivamente, y fue, por cierto, de las primeras industrias que pararon, la de la automotriz, pero... Que es la más dinámica y era como nuestro signo estrella, ¿no? Claro, pero previamente el impacto ya no estaban sufriendo las líneas aéreas, las empresas del sector hotelero y en general del sector turístico, que es por donde se empezó a propagar la crisis en el mundo, después de que se cerraron los principales aeropuertos en China y en general en Asia. Pero sobre todo lo que quiere decir una crisis de estas dimensiones es que hay un muy fuerte impacto en el empleo, en el ingreso y en los medios de vida de las sociedades. Muchos países, en particular los países europeos, incluso antes que Estados Unidos, respondieron con paquetes muy agresivos de políticas donde pusieron en juego todos los instrumentos que tienen en sus manos los estados nacionales. Atención, no fue la Unión Europea en conjunto la que reaccionaron, fueron los países, sí. europeos. Fue España, ¿no? El presidente Sánchez lo anunció con mucha anticipación. Y luego Alemania y Francia. Pero en conjunto, lo que esos países pusieron en juego rápidamente fue un volumen de recursos que no habíamos visto que se echaran a la economía desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando un país dice necesitamos hacer un salvamento y anuncia que alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto se va a convertir en apoyo al empleo, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en paquetes para evitar la crisis de los sistemas financieros, pero sobre todo una respuesta muy fuerte para reforzar a los sistemas de salud. En términos generales, eso es lo que ocurrió muy rápido en el primer mes ya generalizada la crisis, me refiero al mes de marzo. Tendremos que adaptarnos a algo que los americanos llaman la nueva normalidad, ¿no? The new normal. Es decir, la afectación que va a tener en la manera en la que hacemos las cosas todas las empresas de bienes de consumo masivo, pero también el comportamiento que van a tener los consumidores va a cambiar para siempre con esta pandemia. Entonces tenemos que ser lo suficientemente creativos para adaptarnos a esta nueva normalidad. Estas empresas que se adapten de manera más ágil, de manera más creativa a la nueva normalidad, son las que pienso que van a tener mucho mayor éxito en el futuro. ¿Esto qué es? Entender que la gente va a seguir más en casa, entender que va a consumir de manera diferente, entender que ya va a haber este hábito de cocinarse en casa, de pedir más comida a domicilio, de valorar más el trabajo doméstico y de convivir en espacios más reducidos todos los familiares de un mismo hogar. Entonces creo que hay una oportunidad de entender rápido cómo cambian esas necesidades y hábitos del consumidor y cómo los podemos atender de mejor manera.
pues los restaurantes, por lo menos los restaurantes, me imagino que la gran mayoría de la industria depende de los clientes, y los clientes pues ya no están. Y cumplir con los compromisos que tenemos como empresa, con la gente que trabaja aquí, pues está complicadísimo, ¿no? Venimos, creo que la gran mayoría de los negocios parecidos al nuestro, y creo que en general el país viene de un año súper difícil y es como la cerecita del pastel esto. Entonces pues hay que adaptarnos. Ahorita es una temporada en la que todo se vale. Todo lo que sabemos hacer hay que ponerlo allá afuera para ver quién lo quiere. Obviamente hay que adaptarse, hay que reinventarse. Todas esas cosas que nos daba pena hacer, pues ahora la pena ya se fue al excusado, ¿no? Hay que, pues sí, intentarse. Obviamente, como la mayoría de los lugares, pues estamos intentando el servicio a domicilio. El gerente tiene moto, entonces la trajo y ahora es el que hace las entregas. Eso en la parte, pues, lo que estamos tratando de hacer para sacar algo y seguir pagando los sueldos y los gastos indispensables, ¿no? Y pues sí, digo, con todo y lo terrible y lo desolador y lo triste y lo vacío y todo, creo que sí hay entre el equipo de temporada, creo que sí tenemos, a lo mejor suena muy romántico, pero un sentido de compañerismo, ¿no? Que sí está padre. Espero que en este caso, por lo menos aquí, este tipo de crisis o todas las crisis en general pueden sacar lo peor de la gente y lo mejor de la gente. Espero que hasta el momento creo que ahí vamos sacando lo mejor de nosotros aquí, y espero que pues alrededor de aquí también, y espero que mucha más gente saque lo mejor de ellos que lo peor, y pues que a todos nos vaya lo mejor posible. Este virus que llegó a todo el mundo, creo que no solo al mexicano ha afectado a millones de personas, incluso ha habido muertes por esto. Pero en mi situación creo que sí ha sido muy difícil. Nosotros hemos seguido trabajando porque somos de la canasta básica, de los alimentos que necesitan día con día las personas. Pero va a llegar un momento en que no todas las personas van a tener la economía para seguirnos consumiendo, y eso es comprensible. Donde yo vivo hay personas que sí necesitan todavía más el tener un trabajo, el tener un sueldo cada día. Tengo vecinos que viven al día, que no tienen la facilidad de tener un guardado y que verdaderamente es muy difícil tener que llevar algo a sus casas si no trabajan. Es muy complicado el no trabajar porque no llevas un sustento a tu casa. Pero también está la parte de la salud, que es el estar bien para poder trabajar, porque si no tienes salud, pues no podrías trabajar. Son unos 40 días que vas a vivir con tu hijo, con tu familia, con las personas que tienes alrededor, pero de una manera más sana. Porque cuando tú te encuentras en casa y le dedicas un tiempo a tu familia, sin que haya un teléfono, sin que haya una computadora, sin que haya toda esa tecnología que tenemos ahora, te das cuenta que nos hace falta darle un abrazo a tu hijo, a tu esposo, a tu familia. Verdaderamente yo creo que nos hace falta mucho el reencontrarnos un poquito con nosotros mismos y darnos cuenta que estos días es para eso, para que verdaderamente valoremos lo que tenemos en casa. Para volver a eso de cómo estamos, ¿qué no tendríamos que aceptar ya un poco humildemente? Que se nos pasó la mano con eso de la austeridad.
Porque después de que hubo también una acción inmediata, audaz, en 2009-10, en Europa misma, se dijo que había una crisis de deuda. Nadie lo comentó realmente, pero dijeron que había una crisis de deuda. Se oficializó este diagnóstico y se impuso el famoso criterio de consolidación fiscal y la austeridad. Y por lo visto la austeridad le pegó a la sociedad, a la humanidad, por donde más duele. Es decir, coadyuvó a un mantenimiento no revisado, no expandido de los sistemas de salud, que ha llevado a su insuficiencia, como lo están sufriendo descarnadamente los italianos y los españoles. Y luego ya lo haremos, quizás no ahora, ya lo haremos pronto, es mexicanicemos este cuadro, ¿no? Esta descripción. Sí, efectivamente, ya desde mediados del mes de marzo, en México se empezaron a ver muchas propuestas organizadas de grupos de la sociedad en general, sugiriendo que México apresurara su respuesta porque tarde o temprano nos iba a llegar una nueva crisis. Podrá decirse que nos retrasamos un poco o que no, pero el hecho es que cuando en México empezamos a responder, ya muchos otros países estaban haciéndolo. Ya lo estaban haciendo. Y en efecto, la principal respuesta, como dices, es el movimiento contrario de la época de la austeridad. La pandemia rompió la austeridad fiscal y presupuestal, porque nos obligó a pensar en medidas expansivas que a veces se olvidaron, y creo que hasta nos costó un poco de trabajo pensar cómo echar a andar la caja de herramientas de la política económica para responder a esta emergencia. La capacidad de los estados para responder a una emergencia de esta naturaleza se ve disminuida si lo que es el llamado espacio fiscal está de por sí ya muy afectado. Y esa es la gran diferencia que notamos desde los inicios de la crisis. Los estados con capacidad fiscal pudieron reaccionar mejor, y los estados fiscalmente débiles como los latinoamericanos y como México nos retrasamos y pudimos reaccionar con medidas más tímidas. Y otro elemento que creo que vale la pena destacar, porque va a ser muy importante en el futuro, ya cuando, cuándo empezamos la recuperación, que es que la Agenda 2030 para América Latina. Eso me parece muy importante que lo traigas a la Cámara, Enrique, porque ya tenemos un buen tiempo, tú y yo, pero no solo tú y yo, nuestros colegas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, otros colegas de investigaciones económicas, insistiendo en la necesidad de valorar y centralizar el gran acuerdo mundial en torno a la famosa Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Así es. Puede parecer hasta ingenuo que al calor de este desastre, digamos, veamos la Agenda 2030, pero yo no sé qué pienses, yo sí la insistiría en que hay que validarla, no hay que abaratarla, hay que al contrario convertirla en gran horizonte para la acción de la humanidad, que va a tener que verse por primera vez en mucho tiempo como eso, como una humanidad, no como un conjunto o como un archipiélago de experiencias vitales, ¿no? Y ese punto lo toca la CEPAL, en efecto. Y lo que la CEPAL nos dijo a principios de abril es muy directo. Está comprometido el cumplimiento de varios de los objetivos. Por ejemplo, si con esta crisis 2020 aumenta la pobreza, se aleja el objetivo de reducir a la mitad los niveles de pobreza multidimensional, que es el objetivo número 1 y la principal meta de toda la Agenda 2030. Eso ya estaba en cuestión, porque como estábamos creciendo menos, y de hecho en México durante 2019 se redujo el producto por habitante. Y entonces, si estaba ya comprometido el crecimiento y estaba comprometido el empleo, se nos aleja el cumplimiento
de la Agenda 2030. Y creo que en efecto ese es uno de los temas que hay que tener presentes. Lo que mueve a la actividad económica al final es la demanda agregada. Y de los 4 componentes principales, que son el consumo, la inversión privada, las exportaciones y el gasto público, pues ¿qué tenemos? Que el consumo privado se nos va a caer porque mucha gente está dejando de trabajar y mucha gente está sin salir de su casa, y entonces o no tienen ingresos o no están consumiendo como antes. Segundo, la inversión ya estaba parada desde el año pasado y con esta situación de incertidumbre se va a caer aún más. Tercero, las exportaciones. Pues con Estados Unidos y el mundo, pero sobre todo Estados Unidos para nosotros, que es nuestro principal mercado, prácticamente en una recesión monumental, pues nuestras exportaciones, a pesar de la devaluación, pues van a sufrir mucho. ¿Nos queda qué? Nos queda el gasto público. ¿Y en qué deberíamos de usar ese gasto público? Pues, en primer lugar, en reponer los ingresos de esa gente que se quedó sin trabajo, y en segundo lugar, en impedir la quiebra de las empresas donde prestan sus servicios los trabajadores en México, ¿no? A los que tenemos que atender ahora es a esta gran masa de gente que como decía, va a perder sus ingresos por tener que quedarse en la calle, en la casa, o si no, va a salir a la calle y va a representar un problema sanitario, ¿no? Es un año extraordinario, es una crisis de una magnitud inimaginada y hay que reconocer que no estábamos muy preparados para entre otras razones, porque se volvió cultura nacional la austeridad fiscal. Y porque una crisis de tal magnitud nos obliga a pensar de otro modo la política económica y en general las políticas públicas. Y hemos ido reaccionando lenta, quizá torpemente. Siempre habrá oportunidad de innovar y cambiar las políticas, pero de entrada a lo mejor se cometen errores. A lo que estamos obligados como sociedades en estas crisis es a pensar nuevas soluciones usando la experiencia que tenemos ya en las gestiones de las crisis. El mundo nos está poniendo retos, ¿no?, éticos y morales, en este sentido de que las cosas realmente deben de adquirir un sentido distinto. Cómo nosotros debemos de dejar de ver los problemas solamente como datos estadísticos. Tenemos que ver los problemas en un sentido ético y moral. Está bien que los tomadores de decisiones tengan que utilizar todos estos instrumentos para actuar en alguna u otra situación, pero nosotros como profesores, como académicos, como ciudadanos, tenemos que también ver el rostro ético y moral de las crisis, ¿no?, de los problemas que enfrentamos cotidianamente. Tenemos que entender que hay que desarrollar redes de solidaridad mucho más fuertes con los individuos y con las personas. En este sentido, sí creo que vaya a haber cambios profundos, ¿no? Yo creo que el sistema tal y como está funcionando ahorita y como ha funcionado desde hace ya muchísimas décadas, tiene una gran capacidad de ser resiliente en un sentido de que se adapta a cierto tipo de cuestiones. Entonces, estos cambios también van a ser muy, muy, muy graduales, pero si no incorporamos cada uno y en un sentido mucho más amplio y más colectivo, un sentido ético y moral de ver que los problemas que estamos enfrentando están afectando a personas de carne y hueso, amigos, familiares, gente que no conocemos, pero que tiene que salir a trabajar, yo creo que no vamos a lograr alcanzar ciertos objetivos para que la condición de la sociedad sea mucho mejor, ¿no? Sabemos claramente que las personas más afectadas por enfermedades crónicas
por ejemplo, diabetes o hipertensión, son enfermedades que están vinculadas con la alimentación, con la mala alimentación. Entonces, es un momento como para reflexionar realmente y darnos cuenta de que si en México más del 65%, prácticamente el 70% de las mujeres adultas en México tiene sobrepeso y el 60% de los hombres adultos. Y de ellos no se escapan ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los niños, más de la tercera parte están en esa situación, y los chiquitos también. Eso nos coloca en una situación muy vulnerable y tenemos que realmente enfrentar ese tema de la articulación entre salud y alimentación. ¿Tenemos con qué hacer política económica frente a en medio de y frente a una catástrofe o no? Nuestros mecanismos, nuestros resortes, nuestros tejidos de comunicación, de entendimiento, ¿están vivos? ¿Están listos? ¿Tenemos instituciones? Todavía, fíjate, a fines de los 80s, frente a otra gran emergencia que veíamos como casi también definitoria de nuestros destinos, la crisis de la deuda externa. Bueno, la sociedad mexicana y sus élites sobre todo, y todavía el Estado mexicano, enfrentó la cuestión con mecanismos interesantes a la distancia de concertación social y política. El famoso pacto, así le decíamos. A muchos nos parecía muy insatisfactorio y más insatisfactorio lo que decidían, pero no cabe duda que decidían, se comunicaban, generaban conocimiento de lo que estaba pasando. Eso yo siento que no lo tenemos hoy en México. Tú y yo generamos algún conocimiento, espero. Los empresarios con sus centros de estudio, pues esperemos que también. Yo creo que en Hacienda hay conocimiento instalado, pero no lo hemos visto. Y desde luego estoy seguro que el Banco de México y sus departamentos de estudios también. Pero eso tiene que ponerse en concierto. Tiene que convertirse en un instrumento de la sociedad y del Estado para actuar sobre nosotros mismos y enfrentar a la adversidad, ¿no? Porque no se puede convertir en una jaculatoria esto de que hemos podido con la adversidad. Hemos podido, no cabe duda. En el siglo XIX los grandes pensadores decían que el destino de los mexicanos era desaparecer, ¿no? Para ser absorbidos por el progreso de la historia, ¿no? De los Estados Unidos. Marx por un lado y Hegel por otro lo llegaron a decir. Y no hubo tal. México está aquí y aquí estamos nosotros. Pero no siempre hemos salido airosos de estos diversos encuentros con la diversidad. Nos pasamos casi todo un siglo en guerra civil, en desorden político, sin ningún acuerdo, etcétera. Luego se hizo el gran esfuerzo de la Revolución Mexicana, pero al final nos pareció insatisfactorio, indeseable por el formato político que acabó por imponerse en nuestro país, el autoritarismo presidencial o presidencialista. Pero tenemos que traer a la política, así vista, como conjunto institucional y enfrentamiento de proyectos, a ver qué nos dice la política que tenemos, el pluralismo que finalmente se impuso, el Congreso abierto, ¿no? Y pluripartidista, obviamente también, la alternancia en el Poder Ejecutivo y en los gobiernos locales. Con eso tenemos para llevar a cabo esta enorme tarea de arribar en algún momento, vuelvo al principio de nuestra conversación, Enrique, para llegar en algún momento a lo que decías, la recuperación. Yo veo que si algo nos podría haber dejado esta pandemia es que nos ha hecho ver la importancia de la solidaridad en sociedades que somos muy diversas y muy polarizadas. Siento que este ha sido un evento existencial para muchos, como ha dicho recientemente el presidente Macron,
que en el fondo debería cambiar o hacernos ver la necesidad de cambiar la naturaleza de la globalización y la estructura de nuestras sociedades. Yo creo que ha puesto no solo las desigualdades existentes, sino que ha agudizado esas desigualdades y ha amenazado a quienes en algún momento creíamos seguros. Ha puesto al descubierto la fragilidad de los sistemas de salud, no solo en los países en desarrollo, sino en los países desarrollados mismos. Y también ha puesto al descubierto la fragilidad de las economías para hacer frente a un repentino desempleo masivo y quiebras de empresas. Entonces yo creo que estamos frente a la necesidad de repensar lo que tenemos, de tratar de salir de aquí inventando algo nuevo, no regresando a lo mismo, poner a discusión reformas mucho más radicales en el rumbo de lo que ha prevalecido en las últimas 4 décadas en el mundo. Deberá también buscarse la manera de que los mercados laborales sean menos inseguros, no solamente frente a crisis como esta, sino a cambios en el mundo del trabajo, en los nuevos desarrollos tecnológicos, y creo que la redistribución tendrá que formar parte de esta nueva agenda. Estos son algunos de los cambios que yo veo que se podría hacer si pudiéramos aprovechar lo que estamos aprendiendo de la pandemia. No lo veo, por supuesto, como algo seguro. Es más, mucha gente pensará en regresar a lo mismo de antes. Es un panorama más pesimista, pero creo que debemos tratar de pensar en algo nuevo. Estamos apenas en los prolegómenos de esta crisis, en las primeras reacciones. Los escenarios que se presentan son muy ominosos y un gran rasgo de las respuestas en el mundo ha sido echar a andar de nuevo a los estados. Son los estados nacionales los que se están poniendo por encima sobre los mercados. Esta no es una crisis que se resuelva sola. Esta no es una crisis que se resuelva solo a través de los mecanismos mercantiles. Requiere la presencia de los estados nacionales, de sus sociedades, de los mecanismos democráticos. Y en ese sentido creo que es muy importante y siempre tendremos oportunidad de echarlo en juego. Aprovechar el potencial de la sociedad mexicana, de sus fuerzas, de su pensamiento, de su capacidad de acción. Y las respuestas a una crisis de estas magnitudes, estoy de acuerdo contigo, tienen que ser acordadas, concertadas, llevadas a un pacto de Estado. Un pacto de Estado que parta de un compromiso, yo insisto ahora sí, que sea público, de nuestras élites, que todavía existen, aunque no nos gusten, todavía están ahí. Las élites del dinero, de los negocios, las élites del poder y de la política. Y yo agregaría ahora, lo hemos conversado, Enrique, entre nosotros y con muchos otros colegas, lo que ya existe en México, por fortuna, que también son élites del conocimiento y de la academia. Bueno, todo eso debíamos ponerlo en juego, cara a cara, en mecanismos de encuentro, de intercambio, de deliberación, sobre todo, organizados y bien instituidos. Que no dependamos, sí, que yo lo desprecio, al contrario, me parece muy bien que los ricos y los poderosos se junten y platiquen y tomen café. Me parece muy bien. Ojalá y pudieran tomar una copa también, pero parece que no es la pauta actual. Pero no se resuelve la concertación social, mucho menos la planeación, de lo que tendremos que hablar, de la planeación, la que necesitamos. No se resuelve en una sentada para tomar el café, o una visita mañanera o vespertina. Necesitamos mecanismos, y me parece que lo que teníamos lo echamos a la cuneta, lo echamos por la borda. No estamos haciendo una programación adecuada en cuanto al gasto público y las inversiones del Estado en particular.
Y no estamos ofreciéndole a los inversionistas privados panoramas mínimamente, digamos, de certidumbre, ¿no? De cierta solidez, de por dónde podemos ir. El futuro no existe, no lo vamos a adivinar, pero sí podemos delinear, identificar, pues, grandes líneas, ¿no? Por las que muy probablemente nos vayamos a mover como sociedad y como economía. Pero esto debe saberlo la sociedad. Gente que se está quedando sin ingresos por atender las medidas sanitarias, si lo vemos bien, en el fondo está absorbiendo en lo privado, en sus finanzas privadas, en su ingreso privado, los costos de mantenernos a todos sanos. Esa actividad y el despido de esos trabajadores o el que se queden en su casa, en el caso de los trabajadores informales, lo que les estamos pidiendo es que renuncien a su ingreso para que nos mantengamos sanos todos. Eso es un costo que se lo están comiendo en lo privado estos trabajadores y que a mi juicio lo deberíamos de absorber socialmente. Pues estamos instalados ya en una nueva crisis a la que creo que es necesario darle seguimiento, hacer su registro, ir evaluando sus impactos y también revisando las medidas que como sociedad y gobierno se están tomando en el impacto en la planta productiva, los efectos sobre el empleo, las consecuencias que está teniendo sobre la pobreza y las condiciones sociales, cómo está reaccionando el aparato gubernamental, la respuesta hacendaria, los efectos que está teniendo sobre los principales sectores, la industria, la agricultura, los servicios, por ejemplo, en el turismo. Y los principales actores, los principales e inmediatos actores, ¿no, Enrique? Sí, tenemos que nosotros revalorar e insistir en ello, no cejar, casi como consigna stalinista, revalorar la importancia que tiene el valor y la dignidad de nuestros profesionales de la salud pública. Efectivamente. Esto de repente se nos olvida, lo damos como hecho o nos creemos las peores de las leyendas negras de que nada sirve, de que nada funciona. Eso es falso, pero además, si así fuera, hay que superarlo y hay que poner en el centro de nuestras preocupaciones, de todos los mexicanos, la salud y la dignidad de estos trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, etcétera, etcétera. Que por lo que se ha visto en los principios de esta crisis han respondido como cuerpo. Respondido. Los médicos, las y los enfermeros, todos han estado allí. Y la obligación principal, y creo que lo hemos planteado, la prioridad central está en fortalecer el sistema de salud a su personal, porque esa es y debe ser, creo, la consigna central para México ahora. Sí, y no caer en el ridículo, lo patético de estos jueguitos de ingenio que nos quisieron proponer, ¿no? Para entender lo que está pasando, el dilema entre salud y economía, ¿no? Así es. No hay dilema. No hay dilema. Primero es la salud. No hay economía sin salud. Y lo dijo no un revolucionario escondido, sino Larry Summers, el anterior ministro del Tesoro de los Estados Unidos, del presidente Obama. Él lo dijo. Señores, no juguemos, ¿no? No hay tal dilema. Primero es la salud, porque sin salud no hay economía, y mucho menos una economía que funcione. Yo te agregaría a ese inventario, Enrique, siempre poniendo atención en la medida en que podamos, identificar nuestras verdaderas capacidades instaladas en materia de acción, de decisión, de recursos, de finanzas, de ingenio, de sabiduría, de conocimiento, de organización. Así es. Pues con todo eso tenemos una agenda por delante para ir haciendo un seguimiento, un observatorio de esta crisis 2020 en la que ya estamos, que nos tomó por sorpresa y ante la que no nos queda más que responder como sociedad con lo que tenemos a mano. Y parte de eso es creo, este ejercicio de comunicación y de reflexión y sobre hacer nuestra votos, crisis. Hacer votos, Enrique,
que como punto de partida de este pacto de Estado que muchos hemos estado proponiendo, hagamos un pacto para no convertir a la salud en campo de lucha por el poder. Así es. Pues esa es nuestra Muy agenda. bien, pues lo tenemos por delante. A ver cómo nos deja terminar después de este callejón, de esta larga cueva, la crisis. A ver, muy bien. Al iniciar el mes de mayo, la crisis 2020 ya estaba plenamente configurada. El Fondo Monetario Internacional estimó a mediados de abril que durante 2020 la economía mundial caerá en alrededor del 3%. ¿Qué pasará a partir de mayo con el desempleo, con el cierre de empresas, con la actividad turística, con la actividad de las aerolíneas, entre otros sectores que están sufriendo más en la crisis 2020? Estos y otros temas merecen más discusión, en particular las opciones de política económica. ¿Qué estamos haciendo en México, gobierno y sociedad, a contener la crisis para mitigar sus efectos como paso previo para una futura recuperación? El segundo trimestre del año, también el tercer trimestre, serán las etapas más difíciles y de mayor caída económica durante el año. La prioridad sigue siendo proteger la salud y junto con eso también proteger la economía para que la crisis 2020 cause los menores efectos posibles en la sociedad mexicana.